berri izan dezaten, grabatu eta publikoki zabalduko da. Hona bertaratutako pertsonak libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edaltzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, lehenengo gai zerrendako lehenengo eta puntu bakarra, expediente 1822-2021, 2022-rako ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onarpena, expediente 1822-2021, aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para el 2022. Juanra. Antes de dar paso a Susana, pues para que dé explicaciones sobre algunas modificaciones que son más técnicas, sí que queríamos plantear sobre el informe de las modificaciones de las tarifas del polideportivo, más que modificaciones de adecuación. En el caso de las familias monoparentales, planteamos hacer una corrección, porque los descuentos que se hacen son exactamente los mismos que en los de las familias numerosas, entonces corregir el número de hijos con los que acceder a los descuentos, ¿vale? La propuesta que haríamos sería donde pone empadronados con 3 hijos o más, pues un hijo, donde pone con 4 hijos o más, 2 hijos, y donde pone 5 hijos o más, con 3 hijos. Y en los no empadronados, pues lo mismo. Y debemos incluir aquí el precio de la sauna, que no está incluido, que sería 3,31 por un uso. Eskerrik asko, Juanra. Bueno, pues Susana, si nos puedes hacer un poco un resumen. Bueno, egun on guztioi. Bueno, la primera modificación propuesta es sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en el que se proponen 2 modificaciones. Una es la eliminación de los 2 tramos actuales. Actualmente había, dependiendo del presupuesto, 4,5% o 5%. Lo que pasa que, bueno, hay jurisprudencia y consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos en el que se indica que esto que solo se puede imponer un tramo único. Entonces, pues bueno, como es una consulta vinculante, hay que adecuarlo y se propone un único tramo. Y luego, por otro lado, actualmente hay que adecuarlo también al artículo 10, apartado 6. Hay que adecuarlo a la norma foral de 1969 del impuesto del ICIO, porque, actualmente se hace una bonificación según la calificación energética que tenga la vivienda y en el clausulado actual podía dar lugar a que una vivienda que tuviera, por ejemplo, una calificación A, hiciera una obra, pues ese impuesto se aplicara por toda la obra, y esto es contrario a la norma foral. La norma foral indica que de esa bonificación tiene que ser exclusivamente sobre las cantidades destinadas a estos sistemas de aprovechamiento energético. Y entonces, pues bueno, para adecuarlo a la norma foral, pues se hace esta propuesta de modificación. Luego, por otro lado, en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica, ahora hay una nueva lista, ¿no?, de clasificación, perdón, de la Dirección General de Tráfico,
Y entonces, pues bueno, sería adecuar el tipo de motor, ¿no?, de los vehículos a la nueva clasificación. La bonificación no varía y lo único que se hace es especificar el tipo de motor al que se le va a aplicar la bonificación, porque daba lugar a que vehículos que tenían calificación eco o de calificación eco, pues no se pudieran adscribir a la bonificación, porque no lo teníamos así previsto en la ordenanza. Entonces, pues bueno, se hace esa descripción. Luego, respecto a la ordenanza de tasas, se incluye un epígrafe para los rodajes cinematográficos. Es uno de los supuestos que los ayuntamientos podemos gravar según la norma foral 9/2005. Y entonces, pues dado que hay interés en hacer algún rodaje, hemos tenido alguna, desde intervención hemos tenido alguna consulta sobre hacer algún rodaje, pues hemos advertido que esto no estaba incluido en la ordenanza y se ha propuesto pues incluirlo en dicha ordenanza. Y se propone, pues según la afectación a la ciudadanía, pues una tasa u otra. Y luego también los precios, tasas del polideportivo, pues bueno, adecuar a la situación actual, al cambio de contratación y bueno, adecuarlo al nuevo modelo de contratación que tenemos en el ayuntamiento. Y quedaría que no está incluido en eso es la adecuación de las tasas de la residencia. La adecuación de las tasas de la residencia es el incremento de un 2% en las dos tarifas que tenemos que están fuera del precio de Diputación y adecuar el precio del resto de plazas al precio que establezca Diputación para el año 2022. Sí, desde la residencia se propone una actualización de los precios. Eso es. Sí, al circular del expediente un anexo del informe de la referido a la residencia, nada que decir desde el punto de vista legal, que siga el procedimiento del resto de la ordenanza y, bueno, pues por puro despiste se metió a última hora esa modificación y no consta en mi informe. Voy a añadir un anexo y así se incorpora para que vaya para el Pleno. En el anexo, sin más, decir que cuenta con informe favorable de legalidad, que se ajuste el procedimiento y en cuanto al contenido de la modificación, pues también adecuada la norma. Eskerrik asko, Susana eta Marisa. Juanra, ¿algo sí, que...? No, estaba viendo ahora que bueno, que en el gaste carneta igual hacemos también la modificación del alquiler a hora y media, porque permitimos el alquiler con los normales a hora y media y modificar también el alquiler en gaste carneta del tenis y del pádel a hora y media, ¿vale? Que sería a 1,69. El precio, bueno, a 1,70. Por otro lado, lo que planteamos es para este año una congelación de las tasas y de los precios públicos, únicamente haciendo las modificaciones que se plantean aquí. Algunas de ellas son puramente técnicas, esa es la adecuación de las tarifas del polideportivo a la realidad y bueno, y luego alguna tasa nueva, como decía, el tema de los rodajes cinematográficos, pues porque este año hemos tenido un rodaje y bueno, pues nos dimos cuenta de que no teníamos forma o que era complicado cómo establecer cómo se haría. Se han revisado otras ordenanzas y hemos visto que, bueno, como entendemos que tampoco va a ser una cosa que tengamos, eso que era un buen sistema para ordenarlo. Entonces, pues bueno, esa es la propuesta. Vale, eskerrik asko, Joseba. Sí, bueno, teníamos una es la que has comentado, Juanra, respecto al poli, porque sí, nos parecía que era mucho esfuerzo una familia monoparental con 3 hijos y bueno, ya has comentado que se ha reducido a 1. Sí quería preguntar, igual, perdona que no me acuerdo de tu nombre, Susana, porque es un tema técnico y no lo sé.
En cuanto a la deducción de los coches híbridos, ¿es obligatoria aplicar ese porcentaje? ¿La norma nos obliga a aplicar ese o tenemos margen? ¿Perdona? Está al 95%. Sí, pero no te obliga, ¿no? O sea, te deja... Es decisión de la Administración de aplicar el 10, el 15 o el 20. Claro, es que, claro, por una parte entendemos que está bien que se potencie la compra de vehículos menos contaminantes, pero por otra nos parece una deducción muy alta. Entonces vemos, por una parte, el problema porque tener un balance entre fomentar el uso de la renovación y para vehículos más sostenibles, pero claro, el tema de viales consume un montón de recursos municipales, limpieza, señalización, asfaltado. Entonces, claro, va a llegar un momento en que nos vamos a quedar con una recaudación ridícula. Vamos a tener un gasto enorme porque suponen una partida importante, pero claro, si vamos aplicando el 75%, ¿Perdona? Claro, cada vez va a haber más vehículos al 75%, pero los gastos que generan los vehículos en el pueblo son muy altos. Entonces se va a dar la paradoja que en unos años vamos a tener que hacer la política contraria. Decirle al que tiene un vehículo híbrido o de hidrógeno, lo que haya en su momento, o eléctrico, le vamos a tener que decir que le vamos a tener que empezar a subir los impuestos. Entonces, no sé si se puede implementar una subida no tan fuerte y, sobre todo, que sea regresiva en vez de progresiva. Es decir, ahora ponerte, por ejemplo, un 75%, porque ahora no hay coches eléctricos prácticamente, pero el primer año, el segundo o el tercero, eso es un tema técnico, ¿eh? Eso tenemos la idea, pero no sé si es fácil implementar, ¿no? No, la norma foral da esa posibilidad a los ayuntamientos y luego son ellos los que bajo la Sí, norma pero fiscal, bueno, no la sé norma fiscal. si como técnico ves un problema en implementar, por ejemplo, este año el 75, dentro de 1 o de 2, No, el 50, o sea, que la norma, que la bonificación sea regresiva y que no sea fija, porque si no, dentro de 10 años igual tenemos un parque mucho más ecológico, pero los gastos al municipio son enormes. No, desde el punto de vista técnico, o sea, la norma foral lo que marca es un máximo. Luego, en esa horquilla, eso es potestad del ayuntamiento. Las bonificaciones son las mismas que había hasta ahora. Lo que se ha cambiado es la descripción de los vehículos que pueden acceder a ella. Evidentemente, entiendo lo que planteas, pero bueno, las ordenanzas de tasas se actualizan, se pueden actualizar todos los años. Yo creo que en el momento que vayamos viendo, evidentemente esto tendrá que ir girando, porque no vamos a poder, entiendo yo que no vamos a poder los ayuntamientos bonificar. Si en un momento dado tenemos un parque con un 30 o un 40% de coches híbridos eléctricos, esto tendrá que ir mutando, tendrá que ir cambiando. Es un poco por adelantarnos a que luego a la gente se le va a hacer bola cuando tenga una bonificación alta y le tengas que empezar a decir que se la vas a quitar. Entonces, si ya en el horizonte dices, mira, te compras coche más ecológico, te voy a bonificar, pero 2 o 3 años, porque claro, lo que te digo, viales, señalización, tú tienes a tu disposición más o menos un coche ocupa en parcela 10 metros cuadrados. Alguien que tiene una terraza lo tiene que pagar iba a decir a huevo, pero bueno, pues a huevo. Lo tiene que pagar, pero claro, tú dejas 2 toneladas de coche en la vía pública y prácticamente te sale gratis. Entonces, por no hablar de que socialmente no es muy justo tampoco, primero porque fomentamos que sea fácil tener un coche y segundo porque hay mucha población que no tiene coche tampoco. O sea, es que lo pagamos a escote, como quien dice, ¿no? Porque, ya te digo, es para donde yo creo que van a girar todas las ciudades. Entonces es para no tener que luego pillarnos los dedos, ¿no? Cambiar la normativa y que el que compre coche sepa que va a ser un periodo. Yo creo que se podía hacer, vamos. Yo creo que bueno, pues podemos estudiar para un futuro. Yo creo que ahora no estamos en la situación esa. No estamos en la situación esa de decir, oye, es que tenemos una avalancha de coches híbridos eléctricos, porque no es el caso. Pero bueno, si os parece, pues para el futuro le podemos dar una vuelta y podemos ver cómo se puede
Y vale, gracias. Y luego también, en cuanto al tema de la potencia fiscal, ya incluso nosotros comentamos en la anterior legislatura, pero al final no se llevó a cabo, es una fórmula que se ha quedado muy obsoleta. Se da la paradoja de que vehículos con la misma potencia, el mismo modelo incluso de vehículos, hay quien paga más del doble por el tema de tramos. Es un concepto que se basaba en la cilindrada, que antiguamente era más cilindrada, más caballos. Entonces era progresivo. Hoy en día han cambiado los motores tanto que no tiene nada que ver. Puedes tener una cilindrada de 1800 en un coche y pagar, creo que son 75 euros el tramo que se paga. Creo que es ese, lo tengo por aquí apuntado. Sí, eso es. Serían casi 12 caballos fiscales, pagas 70 y ese mismo modelo de coche con el motor actual paga 25 y tiene aún más potencia. Entonces es discriminatorio. Yo, por ejemplo, lo he sufrido en mis carnes, por eso he caído también, simplemente porque, bueno, no vamos a hablar aquí ahora de motores, pero bueno, todo el mundo ha oído hablar la palabra turbo, pues significa que con muchísima menos cilindrada se sacan muchos más caballos. Puedes tener dos modelos, uno que has comprado hace 5 años y uno que has comprado hoy, y pagas 75 euros o pagas 25 en función simplemente de esos pocos años. El coche es igual, el precio incluso es parecido y la potencia parecida. Entonces, casi triplicas, no el doble, casi triplicas. Entonces, esa fórmula que se aplica, yo creo que en todos los municipios, porque todo el mundo tira de ello, yo creo que habría que pensar también en darle una vuelta. Es que eso es lo que marca la norma foral. La norma foral hace referencia a los caballos fiscales, entonces No hay manera de aplicar no podemos ir contra la norma foral. Pues habrá que elevar al Parlamento Vasco. La ley estatal también lo prohíbe. Pues es un monstruo de fórmula que, vamos, es como calcularlo a ojo casi salía más justo. Vale, si no hay margen de maniobra, nada. Como que no he dicho nada. Nada, bueno, pues de lo que teníamos nosotros era esto, lo de la residencia nos parece normal, tal y como están las cuentas, que haya que subir ese 2%. Y una curiosidad, pero me imagino que no quedará ya nadie de 2008, ¿no? 2 quedan. Joder, madre mía. Tendrá 100 años. Madre mía. Que dure mucho, ¿eh? Eskerrik asko, Joseba. Josu, nada. Vale, bozkatzera pasako dugu orduan. Vamos a pasar a votar. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak. Vale, gai zerrendan puntu gehiagorik ez daudenez, bukatutzat emango dugu saioa. Al no haber más puntos en el orden del día, damos por finalizada la sesión. Gracias.